Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jesús está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Básicamente, mire, ahí se refiere que los sacrificios de los que habla el Señor tiene que ver con los labios. Y cuando habla de los labios significa lo que sale de nuestra boca. O sea, las palabras, no solamente alabanza, no solamente cántico, sino todo lo que sale de nuestra boca. Por ejemplo, dice que pues el fruto de labios que confiesen su nombre. Toda la palabra siempre ha hablado de lo mismo. El fruto de labios que confiesan su nombre es porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Todo se refiere a eso, desde la antigüedad se está hablando de eso. Entonces, tiene que ver mucho con eso, con entender a quién adoramos, quién es nuestro Dios. ¿El más de uno? ¿Son tres personas o una persona? ¿Es una persona? Todo esto, pues, hace parte del tema que el Señor nos ha dado para desarrollar del nombre del Señor, ¿cierto? Pero ahora ya entendemos que el nombre del Señor pues no es una pronunciación fonética solamente, que lógico debe tener una pronunciación fonética, pero que es mucho más profundo que eso, que es el significado de lo que es el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Para qué? Y pues parte de eso, porque mis hermanos, debemos pensar, siempre debemos tener en cuenta que va a llegar un momento en que todas las cosas van a ser manifestadas por Él. Todas las cosas van a salir a la luz. Lo que se dijo allá en los aposentos en voz baja va a ser gritado en los balcones y desde las azoteas. Entonces, que todo va a salir a la luz, no va a haber nada escondido, porque delante del Señor no hay nada oculto, que eso todo se va a manifestar. Entonces, nosotros, en este camino que nos lleva el Señor, aprender de su palabra, pues básicamente tenemos que fijarnos y enfocarnos en eso que va a pasar allá, el juicio de las naciones, el juicio de Dios cuando viene a destruir el mundo, a destruir la tierra, ¿cierto? Nosotros tenemos que ubicarnos allá porque de esa forma vamos a poder entender mucho más nuestra finalidad, el propósito que el Señor tiene con nosotros y poder entender qué es lo que nos espera. Porque si no pensamos en eso, pues sencillamente vamos a estar más enfocados en esto que es pasajero. Pero si pensamos allá y entendemos mejor cada día más qué es lo que va a pasar, qué es lo que el Señor va a hacer, sí, pues es más sencillo vivir en el Señor. Porque si pues pensamos que el Señor pues es algo pues como un para vivir más tranquilo, para vivir en paz, para que las cosas me salgan bien. Eso es el cristianismo, básicamente, eso es el catolicismo. Todas las ramas de la religión básicamente han tomado al Señor Jesús como un concepto que no viene de la palabra, sino que viene de un concepto como grecorromano. Es otro Jesús, digámoslo así, amoldable a la persona o a la congregación o a la religión, ¿sí? Que pues Dios hace las cosas de acuerdo a mi doctrina, que Dios es de acuerdo a lo que yo puedo entender y no, no es así. Dios es y Él ha sido y será. Y entonces tenemos que mirar qué es lo que va a pasar al final. Porque, por ejemplo, podemos decir Señor, Señor y hacer muchas cosas, pero tenemos que mirar que el Señor va a decirle a unos que le dicen Señor, 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 en tu nombre hicimos muchas cosas, en tu nombre. Y mire que él les va a decir, no los conozco. Entonces, cuando yo sé eso, yo digo, uy, el Señor allá adelante va a decir y va a sacar a la luz que muchos que dijeron que eran del nombre del Señor no eran y nunca fueron salvos. Entonces yo tengo que tener cuidado de que no me parezca a esos que es anunciado en la palabra que va a suceder eso. Por eso tengo que enfocarme allá para entender mucho mejor las cosas. ¿Cuándo sucede eso?
hay una manifestación que pues básicamente es importante que entendamos qué es lo que significa todo eso. Todo eso nos lleva a algo que es precioso, que es lo que dice en Tito 2:13. ¿Se acuerdan? Miremos Tito 2:13. El mensaje del día de hoy es un complemento de la palabra que estábamos predicando acerca del nombre del Señor. Esto es, se llama manifestación, la manifestación. ¿Qué es eso de manifestación? ¿Qué significa? ¿Cómo debemos entender? Porque es la manifestación no de una cosa ni de un evento solamente, sino la manifestación del Dios Todopoderoso, del Señor Jesús. ¿Sí? Vamos a mirar diferentes aspectos de esto para mirar que todo está escrito muy bien detallado, muy bien explicado. ¿Qué significa que el Señor se va a manifestar? ¿Qué significa que el Señor va a venir? ¿Por qué juzga a Él? ¿Por qué se le llama de la forma que se le llama? Miremos entonces, mira, acá Tito 2:13, y pues a veces caemos en ese error de aislar el pasaje. Entonces, dice Tito 2:13, aguardando, o sea, esperando con paciencia la esperanza bienaventurada. O sea, que hay algo que la espera que nosotros tenemos, la paciencia que nosotros tenemos, lo que estamos aguardando es bienaventurado, o sea, es una bendición grandísima, ¿cierto? Dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? O sea, es que en otras partes me dicen que Jesús y que él habla al Padre, entonces pues como que Jesús sí, pero no está muy claro. Y este mensaje, pues ya muchos de los que estamos hace varios años, el Señor nos ha mostrado estas cosas. Y estos mensajes pues tienen que ser recordados especialmente para las personas, los hermanos que nos acompañan desde hace un poquito tiempo, para que miremos que sí está escrito cuando decimos que Jesús es el único Dios verdadero, pues que no hayan dudas al respecto. No porque yo lo digo, porque mi pastor Germán o mi pastor Luis Alberto lo dicen, porque es la doctrina de esta congregación. No, es porque aquí está escrito. Y pues muchas veces uno por el cariño que la gente le coge a uno, sí, a nosotros los pastores, pues la gente sigue diciendo, sí, claro, uy, sí, claro. Pero es que lo que queremos no es que se guíen por el cariño y el amor que ustedes nos tienen, sino porque lo que decimos está escrito en la palabra. Porque fácilmente de esa forma hemos sido engañados pues durante toda nuestra vida pasada. Y la gente sigue siendo engañada porque se fija en el amor que le tiene a una persona y no por el conocimiento y entendimiento que tengan de la palabra de Dios. Por eso, pese a que algunas doctrinas son muy retorcidas y que son totalmente antibíblicas, mucha gente las cree porque pues es que le cae muy bien el pastor o el sacerdote o el papa o el Dalai Lama. Creen en la persona, mas no creen en lo que dice la escritura, lo que dice Dios. Entonces, por eso, por no escudriñar la escritura, por no conocer la escritura, vienen todos esos dolores, ese engaño, toda esa situación de engaño permanente que hay en la religión, en la teología. Entonces, vemos que la manifestación de Dios, ¿por qué acá Pablo, en la carta a Tito, le está diciendo que pues la manifestación gloriosa es del gran Dios y Salvador, y que ese gran Dios y Salvador es Jesús, Dios como Jesús, ¿cierto? El Mesías, Cristo quiere decir Mesías, pero ¿cómo así que el Mesías es el gran Dios y Salvador? Eso de pronto los judíos van a tomarlo como una blasfemia. De hecho, de hecho, cuando no creemos lo que dice el Señor acerca de su venida, estamos siendo lo mismo que el sumo sacerdote cuando le preguntó al Señor Jesús. Lo llevaron delante del sumo sacerdote y le preguntó, ¿eres tú el hijo del bendito? ¿Eres tú el hijo del bendito? Y entonces el Señor les dice, ya os lo he dicho, pero no me queréis creer. ¿Qué hizo el sumo sacerdote? Dice, blasfemia. ¿Qué necesidad hay de testigos si todos lo han escuchado? ¿Sí? Él está blasfemando. Eso mismo sucede cuando yo me voy con una doctrina trinitaria, de trinidades o de unicidades o de que unitarios o unicitarios o trinitarios se van.
nunca la palabra dice que tenemos que ser unitarios o trinitarios, nunca lo dice de esa forma. Dice lo que dice. Si yo me llamo del nombre del Señor, tengo que decirlo de la forma que lo dice la palabra. Cuando vemos la manifestación del Señor Jesús, ¿por qué hay tanto énfasis en sus nombres, en sus características, de cómo viene vestido, de qué forma viene, de qué forma se presenta? Porque eso es una manifestación del Dios de Israel. Está escrito, pero el problema es que, pues, la base de toda esta escritura, pues, de toda esta manifestación es el conocimiento que tengamos en la ley, los profetas y los salmos. Cuando yo voy, por medio del cristianismo, a descubrir, por ejemplo, ¿qué dice el Señor en Apocalipsis? En Apocalipsis, cuando el Señor se manifiesta ahí, Él dice ahí, Juan está describiendo en el capítulo 1, dice, y todo ojo le verá, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y eso son profecías. Si yo no entiendo, si yo no conozco qué dice la profecía, las profecías acerca de eso, pues voy a identificar al Jesús greco-romano que me enseñaron que era parte de una Trinidad, que era una segunda persona. Sí, que Jesús es el segundo, la segunda persona, pero él dice, yo soy el primero. Yo soy el primero y yo soy el último. No hay otro. Eso dice toda la escritura de Mateo hacia atrás. El problema es que por eso la religión quiere cancelarme el concepto de la ley, los profetas y los salmos para poder acomodar sus propios conceptos. Así como los fariseos, el Señor los reprendió porque dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los ancianos. Exactamente lo mismo en la religión, de lo mismo el catolicismo, el cristianismo, el protestantismo, es exactamente lo mismo. Invalidamos la palabra que fue dicha por Dios a sus santos profetas desde el principio, Abraham, Moisés, Isaías, Malaquías, todos ellos. Invalidamos eso y lo cancelamos para adoctrinarnos que Dios es una Trinidad. Pero en este tipo de cosas, en estas manifestaciones son muy específicas y me muestran quién es el que se está manifestando. Al principio de Apocalipsis, leámoslo, vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis y leamos esto que dice que pues eso no lo puede decir nadie más sino el único Dios verdadero. Acá dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así sea. Aquí lo que está diciendo Juan no es nada nuevo. Ese es el problema. Que nos enseñaron que es que el Nuevo Testamento era algo nuevo, que era una nueva ley, que una nueva forma. No, no es nada nuevo. Acá en la manifestación, porque Apocalipsis quiere decir, apocalipsis quiere decir quitar el velo. Significa lejos de, o sea, apartar, y calipsis quiere decir velo, o sea, lejos del velo, o sea, quitar el velo y ponerlo lejos, como revelar. Por eso en inglés, bueno, en español también, algunas veces está la traducción de Apocalipsis como revelaciones. De hecho, la forma dice, ¿cómo comienza el libro? La revelación de Jesucristo. O sea, Él está quitando el velo a sus hijos, al pueblo, a su pueblo, quitándole el velo para que lo vean a Él, para que lo veamos a Él. Por eso dice la revelación de Jesucristo. Él se está revelando. Esa es la esencia de este libro. A nosotros nos enseñaron que la palabra Apocalipsis quiere decir con fin del mundo y que catástrofes y que los aviones se caen y que un poco no de cosas, que maremotos. Pero no, el concepto acá básico es que el Señor Jesús se está revelando quién es Él. ¿Sí? Y acá iniciando dice, he aquí que viene con las nubes. Eso tiene un significado. ¿Sí? Y todo ojo le verá. Eso también tiene un significado que es comprobable en la palabra de Dios. ¿Quién es ese que viene en las nubes? ¿Y quién es ese a quien todo ojo le verá? Y los que le traspasaron. ¿Qué quiere decir eso? Cuando a él lo traspasan con una lanza, Juan da testimonio de que eso, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, como dice, lo traspasaron. ¿Y de quién está hablando? De Dios Todopoderoso, que él dice, pero ¿cómo van a traspasar a Dios? Y eso está escrito, sino que la religión pues no quiere entenderlo. Y todos los linajes, como tribus, digámoslo así, como descendencias, todas de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué cuando él se manifieste la gente se va a lamentar? Si debería ser al revés.
pero dice que nosotros vamos a estar como en día en que se celebra Pascua, o sea, felices, felices, ¿cierto? Ahí es algo bien importante. Y entonces, sí, amén. Y llega la manifestación cuando el Señor Jesús habla y miren lo que dice. Dice, yo soy. ¿Qué le dijo él a Moisés? Señor, le pregunta a Moisés y cuando el pueblo me pregunta que cómo se llama el Dios, pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas tú? Él le dice, yo soy. Y es un yo soy que solo él puede decir. Por ejemplo, si yo digo yo soy, pues yo pues estoy refiriéndome a mí. Entonces, cuando yo le digo él es el yo soy, pues de pronto en español no es una forma correcta. Sí, para yo decirle el que él es, yo no puedo decir él es el yo soy. No, porque estoy conjugándolo para mí, en primera persona para mí, ¿cierto? Entonces, él es, el que era y el que ha de venir. Cuando él lo dice, él sí puede decir yo soy. ¿Sí? Pero si lo digo yo, que no soy Dios, tendría que decirlo el que es, Él es, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, el que ha sido siempre, el que no lo afecta el tiempo ni el espacio, Él ha existido por siempre, existe ahora y ha de venir y existirá por siempre. Hay un verbo que se conjuga y eso es bien importante en este mensaje, muy importante. Dice, yo soy el alfa y la omega. Bueno, aquí lo traducen como alfa y omega porque es la traducción griega, ¿no? Deberían traducir, si están traduciendo todo, deberían traducirlo al español. Yo soy la A y la Z, ¿cierto? Pero ya se popularizó que es el alfa y el omega porque en la traducción, entonces, ¿por qué no traducir? Si están traduciendo al español todo, ¿por qué no traducen eso también? Para que el concepto quede más claro. Cuando yo le digo en español, no es que él es la A y la Z. Entonces yo tengo, o sea, la A es la primera letra y la Z es la última. O sea, que él es todo. Él es el que está al principio, el que está al final. Es el mismo, ¿cierto? Pero si le digo el alfa y la omega, queda más como, es un título, bonito, ¿no? Pero no lo entiendo por la falta de traducción y por la falta de entendimiento. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Principio y fin. O sea, no hay nada antes de él y no hay nada después de él. El Señor, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Si ve cómo lo menciona, el Señor está diciendo yo soy, pero él está diciendo, lo dice acá, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Esa es la forma de nosotros conjugar ese nombre que es él. ¿Cierto? El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién se le apareció a Moisés? El que es, el que era y el que será, digámoslo así. Pero cuando dice será, en el futuro, dice que ha de venir. Ese es el nombre de él. Tenemos que entender ese tipo de cosas para poder discernir que pues no es solo decir, no, es que pues el Dios se llama yo soy, porque cuando yo lo digo, pues estoy hablando de mí mismo, pero el nombre del Señor es mucho más complejo que eso. De pronto, si tienen dudas, de pronto, si ve que de pronto no estoy siendo bastante claro, por favor, pregunten. Sí, especialmente los hermanitos que son nuevos, que llevan algún poco tiempo. No importa que lleven mucho tiempo, pero si estos temas no se entienden, por favor, con todo el amor les digo, no tengan temor de preguntar, porque para eso estamos, ¿cierto? La manifestación es estas cosas que el Señor dice son básicas para poder entender quién es el que viene, cuál es la manifestación de quién, quién se está manifestando. Acá dice el Todopoderoso y no hay dos o tres todos poderosos. Eso no existe en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, esa es la manifestación. Ahí dice que cuando Él viene, cuando Él venga en las nubes, va a decir esto. ¿Sí? Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. O sea, el Señor Jesús está diciendo que Él es el todopoderoso. Ese mismo que le habló a Abraham, a Isaac, a Moisés, a todos los profetas. La religión no va a aceptar eso, porque la religión pues tiene otras doctrinas, ¿cierto? Que pues son tres, o que son dos, o que es un elefante, o que, bueno, o sea, un poco de doctrinas que no son bíblicas. Entonces, pues tenemos que mirar de dónde sale la información que tenemos. Quiero que analicemos otra parte de la simbología que hay en la manifestación gloriosa del Señor Jesús. Aquí en Apocalipsis 19, por favor. Aquí en Apocalipsis 19, 11, por favor. Vamos a Apocalipsis 19, 11 y vamos a mirar
lo que significa cada cosa. Porque ahí es donde el Señor se manifiesta. Ahí lo veíamos como uno de los tantos eventos que suceden en Apocalipsis, pero esto es lo más glorioso que hay cuando el Señor se manifiesta. No porque sea el hijo de, sino porque Él es el que era y el que ha de venir, así como lo estaba manifestando. Así mismo como lo dijo aquí al principio Juan, en Apocalipsis capítulo 1, pues aquí nos presenta más detalles para saber quién es Él. E insisto, ya nosotros, la mayoría, ya hemos estudiado eso, bueno, hace ya varios años que estudiamos estas escrituras y todo, pero es necesario que no se olviden, porque van a venir muchos a decir, no, Él no es. Él no es, y eso hace parte de la profecía, el cumplimiento de la profecía, que muchos dijeron, no, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros. No, Él no es, Él no es. No, 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 él es el Hijo, Él es otro, Él es otro. Y eso está escrito, porque dijiste, no, no, Él no es, Él no es. Y cuando decimos que el Señor Jesucristo es el único todopoderoso, el que viene y el que juzga la tierra, ¿por qué juzga la tierra? ¿Por qué va a acabar con todo? Porque Él dice, yo soy el Todopoderoso. Si ese es un título exclusivo del único Dios verdadero. Y entonces van a decir muchos con doctrina, no, pues que la doctrina de tal, en la congregación tal, se dice que tal, pero no, ¿qué dice la palabra? Leamos acá en Apocalipsis 19. Por favor, recordemos que Apocalipsis, todas estas visiones, mire cómo comienza la visión, lo que está narrando acá Juan. Sí, Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto. O sea, el cielo abierto. Si yo me hago una imagen de acuerdo a lo que yo entiendo, pues a mí me va a parecer de pronto que la partecita azul como que se abre o de pronto las nubes se separan o de pronto yo me lo puedo imaginar de muchas formas. Pero es que recuerden que el Señor dice que iba a hablar en parábolas, o sea que todo esto es una simbología que tiene unos significados que tenemos que buscar en la misma palabra de Dios, que no puedo yo darle significados propios o de acuerdo a lo que yo me pueda imaginar o lo que yo pueda entender. ¿Sí? Acá dice, vi el cielo abierto. Y por favor, dense a la tarea de buscar en dónde más dice cuando se ve el cielo abierto. Los profetas vieron el cielo abierto. Algunos de los hombres del Señor vieron el cielo abierto o vieron los cielos y lo menciona de muchas maneras. Miren el caso de Esteban. ¿Qué predicó Esteban? ¿Por qué lo mataron? Porque él les narró la historia completa, toda la palabra, detalladamente, y dice que este Jesús era el Mesías y que lo mataron para que se cumpliera la escritura, ¿cierto? Y entonces cuando a él lo estaban sacando de la ciudad, lo sacaron de la ciudad para apedrearlo, dice, y vi el cielo abierto, veo el cielo abierto, y él lo estaba diciendo, veo el cielo abierto, ¿sí? Veo el cielo abierto. ¿Y qué decía? En Hechos 7:54, cuando él les estaba describiendo Esteban, ¿se acuerdan de quién es Esteban, cierto? Hechos 7:54, en adelante, sin quitar la manito de ahí de Apocalipsis 19, porque va a ser como la base de la enseñanza, del estudio de hoy. Dice Hechos 7:54, oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. La religión aquí ve a tres. La religión ve a tres. Porque dice, mire que aquí Esteban tenía el Espíritu Santo. Y entonces, y vio a Dios, la gloria de Dios y a Jesús. Y ahí ven tres, ¿cierto? Ahí ven tres. Pero de acá, ¿cómo así? O sea, que el Espíritu Santo estaba en Esteban, pero luego el Espíritu Santo no es Dios y Dios no lo llena todo, supuestamente. ¿Cierto? ¿Sí ven? Acá dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Entonces, alguna vez escuchaba yo una explicación de Alducino, alguno de los textos predicadores de la farándula cristiana, y él decía que él lo que vio fue como unas lucecitas. Entonces, pues el predicador, como es muy creíble, es muy reconocido, entonces lo que él diga se vuelve doctrina. Entonces, la gloria de Dios son unas lucecitas que vio como alrededor, comienzan a hacerse imágenes que no se debe hacer, porque la explicación de esas cosas está en la palabra, ¿sí? Vio la gloria de Dios
y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, porque no sabíamos que la diestra significa en el poder de, o al frente de, o en el cargo de. Dijo, y miren lo que la explicación de este pasaje, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Esteban lo narra con sus propias palabras y ¿qué dice? He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? El Hijo del Hombre, el Señor Jesús, el Mesías de Israel, estaba en el cargo de Dios, en la potestad de Dios. Eso fue lo que vio. Él no vio ninguna tres personas. Eso es la gloria de Dios. Dios en su gloria. ¿Sí ven? Todo tiene sentido ahora, pero la religión no puede ver eso. Yo no lo veía antes porque pues sencillamente el Señor no había abierto nuestros ojos, no había quitado el velo. Ahora lo podemos ver. Aquí dice que a quien vio fue al Señor en la gloria. Dios, la gloria de Dios es pues Dios en su gloria. A eso se refiere. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos. Cuando, mire, eso va a pasar muchas veces, cuando usted diga que Jesús es el único Dios verdadero, aquí, no, oiga, no, cierre la Biblia, yo me voy, yo no lo escucho. No, 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 eso usted está blasfemando, porque Dios son tres. Eso les pasó a ellos también. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo o Shaul y apedreaban a Esteban mientras él invocaba. ¿A quién invocaba? Y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pues eso es una comprobación de que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hay un solo Dios. No dicen, vuelve a Dios al Padre, pero no al Dios el Hijo. Dios el Hijo, nunca dice Dios Hijo o Dios el Hijo. Nunca lo dice así en la palabra. Él lo que está diciendo es que el espíritu vuelve al único creador que tenemos. Y en ese momento él lo entendía perfectamente y lo que vio fue al Señor Jesús en toda su gloria, en toda su gloria. Cuando se menciona que veo los cielos abiertos, quiere decir que hay una revelación de cosas celestiales que viene a darse a la persona que tiene la visión. ¿No? Estuvo los profetas, lo tuvieron. Miren y verán que hay muchas partes. Ezequiel también habla de que los cielos abiertos y vi visiones de Dios. O sea, son cosas que debemos interpretar. Entonces, eso le pasó a Esteban. En Ezequiel, cuando ustedes van a iniciar el libro de Ezequiel, ahí hay una forma también que él también vio los cielos abiertos y nos muestran qué es eso. Ezequiel 1:1. Pastor, buenos días. Mano, por favor. Ezequiel 1:1, buenos días a todos mis hermanos. Bien, la palabra de nuestro Señor Jesús dice lo siguiente. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Amén. Hasta ahí, mi hermano, gracias. Sí, o sea, ¿qué significa eso de que los cielos se abrieron o que vi los cielos abiertos? Siempre cuando ustedes encuentren esta frase, pues lo que quiere decir es que se le están dando visiones, ¿sí? Visiones, se le está mostrando algo que es como, es parábola y necesitamos interpretarlo de acuerdo a la misma palabra. ¿Qué significan esas visiones? Siempre. Por ejemplo, el mismo Juan, cuando está narrando, está comenzando su narración, dice, aquí vi una ventana abierta en los cielos. Eso, básicamente, que se abrió la ventana y qué es lo que él puede ver, qué fue lo que le fue mostrado, ¿cierto? Esas son cosas que necesitan interpretación. No la interpretación de la teología, sino la interpretación que ya estaba escrita por los mismos profetas. Entonces, es interesante y muy, muy importante eso. Aquí, volviendo acá al pasaje que estamos analizando, el Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto. Miren, toda la información que hemos tenido solo de esa parte, el cielo abierto. ¿Qué significa? O sea, hay una interpretación y ustedes van a encontrar muchas veces eso. Dice, volviendo acá a Apocalipsis 19:11, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba, o sea, hay alguien que está en la visión que les da a Juan, hay un caballo blanco y alguien que lo está montando, un jinete en su caballo. ¿Qué significa eso?
Miremos qué significa eso del caballo blanco. Vamos ahora a los salmos. Vamos al salmo número 18. Miren, esto del caballo blanco, pues cuando no entiendo la correcta interpretación bíblica que me da la misma palabra de esto, voy a caer en mentiras tales como, bueno, mira, hace unos varios años ya salió una película, ¿sí? Salió una película donde de pronto ustedes la habrán visto también. Yo la vi. Y pues uno queda muy impactado porque pues narra la historia de un señor, no recuerdo si era pastor o era acudía, tenía una religión cristiana, algo así, evangélica, en Estados Unidos, y que su hijo se enfermó y estuvo en coma. Y cuando despertó, que comenzó a decir que es que él había visto que había ido al cielo y que había hablado con Jesús y que pues había visto el caballo blanco en el que Jesús va a venir, ¿cierto? Y entonces, pues eso suena, wow, eso queda uno deslumbrado y en su momento, pues todos quedamos, wow, qué hermosa esa visión que el Señor le dio. ¿Por qué? Porque pues se toma literalmente lo que dice acá, pero no se revela la correcta interpretación de qué significa eso. Entonces, es curioso porque muchos años después, cuando ya este niño, pues supuestamente había estado en coma y tuvo todo ese trance, creció, ya que tenía como 16 años y ya cuando se rebeló contra su papá, pues reveló que era que su papá lo había adiestrado y le había dicho lo que tenía que decir. Claro, eso le generó mucho dinero a ellos, porque los invitaban a un sitio, a otro, a que dieran conferencias, las ofrendas para que ellos fueran, y pues eso genera dinero, mercadería. Todo eso sale a la luz. Entonces, todo el mensaje, la gente queda con eso de que, claro, el niño fue y vio el caballo, fue al cielo. Entonces el Señor dice, no, nadie ha subido al cielo. Nadie ha subido al cielo. ¿Sí? Pero el niño dice que, no, yo fui al cielo y pues allá vi el caballo. Allá vi el caballo. Entonces el caballo ya está ya listo, blanquito, resplandeciente. Entonces ya está listo. No, eso tiene un significado también. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Salmos 18, desde el 6, miremos. Aquí David está manifestando una visión también que le fue dada a David, al rey David, ¿cierto? Este es un salmo de David. En mi angustia invoqué, aquí la traducción dice Jehová, ya sabemos que no es una traducción propia, no es una traducción creíble, la pronunciación no la sabemos, sabemos qué es, cómo se escribe y qué significa, pero no sabemos la pronunciación en español ni en hebreo, no la sabemos, ¿cierto? Entonces invoqué al único Dios verdadero y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. Miren, si yo lo tomo literal, o sea, ¿cómo así? Pero pues luego la venida del Señor no es en el futuro, pero ¿por qué aquí David está viendo esas cosas? ¿Por qué me está narrando? O es que ya también ya pasó en el pasado, ya sucedió en el pasado también. Entonces ahí debemos entender de qué estaba hablando David. Estaba hablando de una visión que él tuvo también porque a él le fue mostrado eso. Dice que él clamó, eso es un cántico, eso es una canción, acuérdense, y todo tiene un significado. Dice, o sea, narra, describe la venida del Señor. Y acá está hablando del único Dios verdadero, no está hablando de ningún otro, porque acá lo que la traducción dice, en mi angustia invoqué a lo que la traducción dice Jehová, al único Dios verdadero, al único Dios, ¿sí? Lo invocó a él y narra que viene, inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. O sea, ese único Dios verdadero es el que viene y dice que por eso dice viene entre las nubes, ¿cierto? Uno dice, ay, tan lindas que son las nubes, mire, blanquitas, pero acá me dice que son de densas tinieblas debajo de sus pies. O sea que las nubes no es que sea algo muy, muy bonito de ver, ¿cierto? Es algo que va a producir terror en la mayoría, temor y temblor. Dice, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Entonces, mire, aquí ya me da otro detalle por el cual yo tengo que entender
que esto de que viene un caballo blanco, que es una simbología. ¿Qué es eso de que viene en un caballo? Dice, cabalgó. Cuando el Señor viene, acá en Apocalipsis 19 me dice que viene, entonces vi el cielo abierto, vi aquí un caballo blanco y el que lo montaba. Acá me dice que ese caballo es un querubín. Ah, un querubín con forma de caballo. No, tengo que entender el significado de las cosas. ¿Cuáles son los querubines? ¿Cuáles son los querubines? Los que están alrededor del trono. Se menciona que hay 4 seres vivientes, acuérdense de eso, ¿cierto? En Ezequiel también se habla de que los querubines, cuando el Señor, por ejemplo, cuando el Señor venía a tomar el templo, cuando, por ejemplo, en la dedicación del templo de parte de Salomón, sucedió un evento, acontecieron muchas cosas, que vine que el humo del Señor y vino y lo llenó todo, que nadie podía entrar y vino. Y generalmente en esas ocasiones, por ejemplo en Ezequiel menciona que vienen los querubines, en la visión se ven los 4 querubines o los serafines, digámoslo así. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando están los querubines quiere decir que el que viene en ese evento, el ser principal que se describe es el único Dios verdadero, el Dios, el que habita, tú que habitas en medio de querubines, dice el Señor. Eso quiere decir lo del caballo blanco, tiene un significado que es que pues el que viene es el que está en medio de los querubines. ¿Sí ven que no es solo un caballito de color blanco bonito, así como lo decían en la película de Hollywood? Tiene mucho más profundidad. Y es lo hermoso de la palabra de Dios, que todo está escrito. Mire, si quisiéramos explorar solo sobre este detalle del caballo blanco y de qué es el querubín y quién es, por qué se dice que el Señor Jesús viene en un caballo blanco y dice porque tú eres el que cabalgas en los cielos. Se habla del único Dios verdadero. Hay mucha información sobre eso, mucha, no es poca, no es poca. Pero pues tratando de analizar un poquito más el detalle más genérico, digámoslo así, ¿sí? Porque pues podríamos demorarnos un buen tiempo. Bueno, de hecho, el tiempo no importa, ¿cierto? Pero es bueno que avancemos en esto. Entonces, mire, acá ya vemos que se abrió el cielo, vio el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba. ¿Por qué? Ya entendemos que es la presencia del Dios Todopoderoso, el que está rodeado de querubines. Hay una presencia de un querubín y esa representación es un caballo blanco, digámoslo así. Dice, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Hay un nombre. Hay un nombre. Ese que viene se llama Fiel y Verdadero. ¿Y cómo se pronunciará eso? Fiel y Verdadero. Acá viene el Señor Fiel y Verdadero. ¿Cierto? Fiel. Ah, de pronto de nombre Fiel o de apellido Verdadero podrían pensar muchos. Pero no, es una definición que es totalmente bíblica. Lo que vio Juan no fue nada nuevo. No es que solo a él se le mostró el Apocalipsis, no. Esa revelación que tuvo Juan de quién es el Señor Jesús, eso ya lo habían visto los profetas. Mire que vemos que acá David ya lo había visto también, la venida del Señor. Y la vio y la describe también. Dice que hubo un terremoto, que inclinó los cielos y descendió, que había densas tinieblas debajo de sus pies, carbones fueron encendidos. Acuérdense que él viene en llama de fuego. Si ven todas las cosas como coordinan y no es que Juan está teniendo una visión nueva, no. Él está confirmando lo que ya estaba escrito porque los profetas están sujetos, tienen que estar sujetos, el espíritu de los profetas tiene que estar sujeto a los profetas, o sea, el espíritu de la persona que profetiza tiene que estar sujeto a los profetas, lo que escribieron los profetas en la antigüedad. Si cuando uno dice que profetiza y que estamos hablando de la palabra profética más segura, nosotros estamos siendo profetas, pero no de la misma talla de ellos, porque a ellos se les mostró por primera vez, por primeras veces, el Señor les mostraba y les hablaba, les mostraba visiones. Entonces, nuestro espíritu, nuestro sentir, ¿sí? El espíritu del profeta tiene que estar sujeto a los profetas. A los profetas, tiene que estar sujeto. Lo mismo que dijo Pablo, yo no hablo nada diferente de lo que dijeron Moisés, los profetas y los salmos. Eso significa que el espíritu de los profetas tiene que estar sujeto a los profetas. Y dice, se llamaba fiel y verdadero. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el que venga se llame fiel y verdadero? ¿Qué significa eso? Miremos, ¿qué dice
que dice, por ejemplo, busquemos en Deuteronomio, ¿por qué se llama fiel? ¿Por qué se llama verdadero? De pronto ustedes han escuchado, yo lo he escuchado, que es que Dios es fiel, mi hermano. Dios es fiel, usted pídale lo que usted necesita y Dios es fiel. Entonces se le da una interpretación muy humana, muy del corazón perverso que tenemos los hombres que pretendemos entender cosas que no dice la palabra. Entonces se entiende que Dios es fiel porque usted le pide y Él es fiel y le da. Pero Él no es fiel a nosotros. El Señor dice, no lo hago por vosotros, pueblo de Israel, lo hago por mi santo nombre que es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, porque Él lo prometió. Él es fiel a qué y cómo. ¿Qué significa eso? Dice Deuteronomio 7:9. Conoce, pues, que Dios tu Dios es Dios, Señor fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago de personas al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Amén. Amén. Entonces, miramos, muchas gracias, mi hermana, el Señor Jesús me la bendiga. Entonces, miramos que acá dice que este que viene en estas características y en esta situación, dice que tiene un nombre y ese nombre es fiel y verdadero. Dice, y se llamaba fiel y verdadero. O sea, que ese es que viene se llamaba fiel y verdadero. Entonces, miremos a ver qué significa eso de que se llame fiel y verdadero. Acá me están diciendo y me están hablando del único Dios verdadero. Acá el que está hablando es Moisés. ¿Sí? Moisés está explicándole al pueblo y le está diciendo al pueblo, conoce, conoce, conoce. O sea, no nos dejemos engañar, conozcamos, porque en realidad no habíamos conocido esto por medio de la religión. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios. O sea, no hay otro. Él es Dios. Él es Dios. Dios fiel. Ahí me está dando la definición de quién es ese fiel del que habla la palabra de Dios. Por eso acá dice que ese que viene el Señor Jesús, pues es ese Dios fiel del cual estaba hablando Moisés explicándole al pueblo. ¿Y qué significa eso? Dios es fiel, pero ¿por qué es fiel? ¿Por qué dice que se llama su nombre así? Y se llama fiel y verdadero. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Ya vemos que ese fiel es Dios mismo. ¿Por qué es fiel? Mire lo que sigue diciendo. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, Él es fiel a los que guardan sus mandamientos. En eso consiste la fidelidad de Dios, que Él lo que promete, Él lo cumple. Él dijo que por cumplir los mandamientos vendrían bendiciones a nuestras vidas y que viviríamos. Como no lo hicimos, por eso alguien tenía que pagar por nuestros pecados para que nosotros no muriéramos eternamente. Por eso Él mismo se hizo carne y vino. Pero Él dice, a lo que se refiere con Dios fiel, es que Él es fiel para con los que guardan los mandamientos de Dios. De eso se está tratando. O sea, que este Dios que viene, el Señor Jesús, que ya entendemos, ya vamos conociendo quién es, no viene a que la gente no cumpla los mandamientos, a dar una cosa diferente. No, por el contrario, está usando este título para corroborar por qué se llama Dios fiel. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia, ¿a quién? Siempre lo va a guardar porque Él lo prometió a los que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Acuérdense que dicen que los santos que mencionan en la palabra de Dios son los que tienen que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Creen y entienden o creemos y entendemos que Jesús, el Mesías de Israel, es el Salvador y que Él es el Dios fiel
y que guarda, o sea, que guardamos y que vienen los santos que son considerados santos por la palabra, no por la Iglesia Católica, ¿sí? Los santos reales son todos esos que hemos guardado, al menos procurado y entendido que los mandamientos se deben de guardar, que la ley no ha sido abolida y que entendemos que ese Dios que dio los mandamientos es santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ninguna religión tiene esas dos cosas, ninguna. Ya hemos hablado de eso. El judaísmo pretenden guardar los mandamientos, pero no aceptan que Jesús es el Señor. Entonces no tienen uno, pero no tienen los dos. Y son los dos. El catolicismo y todas las facciones cristianas, todas las religiones cristianas, dicen que tienen el testimonio de Jesucristo, pero no guardan los mandamientos. No, ni siquiera procuran guardarlos. Entonces, si ven que no hay ninguno, en la religión no vamos a encontrar salvación, en ninguna, ¿cierto? Entonces, mire, dice, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Miren, aquí hay algo muy interesante. La única vez que hasta ahora yo he encontrado en la palabra de Dios que se puede malinterpretar con que Dios sea una persona sería este pasaje en la traducción al español, porque dice, y que da en pago en persona. ¿Así ve que Dios da en pago él mismo en persona? No, él no es una persona, él no es hombre. La palabra dice que él no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí la traducción original dice y que da el pago en su propia faz, o sea, en la cara, o sea, en persona, pero del malhechor. En la cara del malhechor le va a dar el pago. A eso se refiere. A eso se refiere. No se refiere a que Dios sea una persona. No, la traducción literal dice y que da en pago en su faz, en su misma cara, al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia en persona, o sea, bueno, aquí dice, en su misma faz le dará el pago. Guarda, por tanto, mire que aquí sigue explicando por qué se le llama Dios fiel. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. La misericordia es para los que aman y guardan los mandamientos, dice el Señor, que hace misericordia por millares para los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿cierto? La palabra misericordia es la misma palabra que nosotros conocemos como gracia. La gracia del Señor viene para con los que le amamos y que una vez transformados y una vez arrepentidos de nuestros pecados, que no es otra cosa que infracción a la ley de Dios, seguimos guardando sus mandamientos, al menos procurando y entendiendo que la palabra de Dios permanece para siempre, que no está obsoleta. Esto es de lo que habla. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Sí ven cómo se va manifestando? ¿Por qué fiel? ¿Por qué Jesús cuando viene dicen que su nombre es fiel? Aquí ya estamos entendiendo de que está hablando del único, una característica del único Dios verdadero y que la fidelidad se debe a que Él cumple lo que promete y que tiene que ver con lo que Él mandó, que por cumplir sus mandamientos nos iba a ir bien en todo lo que emprendamos. Hasta ahora no ha pasado, por eso el Señor viene a cambiar y a poner su ley en nuestros corazones cuando Él venga. Vamos a ser transformados, vamos a ser resucitados y a partir de ese momento vamos a ser nuevas criaturas, nuevas criaturas. Entonces, ahora somos nuevas criaturas en el espíritu porque todavía estamos en esta carne y mientras no salgamos de esta carne, entendamos que Pablo nos explica lo que dice la ley, los profetas y los salmos, que pues esta carne pues es de la naturaleza de Adán y mientras estemos con la misma naturaleza de Adán, pues no vamos a tener salvación, necesitamos morir y ser así como el grano no puede ser transformado sino cae en tierra, muere y cae en tierra y es enterrado y sale no el mismo grano sino un ser diferente. Eso mismo tiene que pasar con nosotros porque tenemos la naturaleza de Adán. Entonces, como estamos en la carne, tenemos que entender estas cosas. ¿Qué más dice? Bueno, verdadero.
este que viene se llama fiel y se llama también verdadero. ¿De quién se trata ese que viene? Vamos a Jeremías 10:10 para establecer de quién se habla acá en Apocalipsis 19, cuando dice que el nombre de este que viene del Señor Jesús es fiel y verdadero. Yo, pastor. Mi hermana, por favor. Pero el Señor es el verdadero Dios. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra. Las naciones no pueden resistir su furor. Amén. Hasta ahí nomás, ¿sí? Miremos que hay muchas gracias, mi hermana. El Señor Jesucristo me la bendiga. Ahí se está dando el testimonio de quién es el verdadero. Dice acá, más, la traducción dice Jehová, ¿sí? Más, el Señor es el Dios verdadero. Acuérdense que ese Jehová supuestamente significa, o no, significa en su interpretación correcta es el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, ese Dios que se llama a sí mismo, que no podríamos decirlo yo soy, yo lo digo porque yo sería yo y él es Dios, ¿cierto? Entonces, ese que le habló a Moisés y le dijo con sus propias palabras, yo soy, le dijo a Moisés, ese Dios es el Dios verdadero. Él, no hay otro. Él dice, ese Dios es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno, un Rey eterno. Si vamos a las malas interpretaciones del cristianismo, pues me van a mostrar que pues Jesús es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies y después va a entregar el reino. Entonces, si decimos que Jesús es Dios, pero va a reinar por un tiempo, porque después del famoso milenio que se inventó la religión también, dice que es necesario que entregue el reino al Dios y Padre. ¿Qué significa eso? Entonces, si estamos hablando de ese mismo Jesús, pues no coincide con este Dios también que está aquí atrás. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Acá el rey, Dios vivo, es rey por siempre, eterno. Y acá la tradición y las malas interpretaciones y las malas traducciones me mostraron que pues Jesús va a reinar por un tiempo y que después va a entregar el reino. ¿Qué significa? ¿Será que significa eso? No, acá me dice que ese Dios es Dios eterno, rey eterno, ¿cierto? Dice, y rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Por eso dice que hay un terremoto, por eso dice que la tierra será conmovida, por eso las profecías hablan de todas estas descripciones que dan perfectas y precisas. Por ejemplo, lo que dice allá David en el Salmo 18, que decimos, sí, que descendió en un querubín y que inclinó los cielos y descendió y dice que todo se derriten los collados. ¿Qué significa todo eso? Acá lo que dice acá, dice, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Él viene en su ira, ¿quién la podrá resistir? No hay ninguno. Entonces, ¿por qué se dice que su nombre se llamaba fiel y verdadero? Verdadero, verdadero. O sea que el que viene, el Señor Jesús, es el Dios verdadero, ese mismo que está describiendo ya en Jeremías y en Deuteronomio. El que describió a Moisés, sí, es ese mismo. Podemos decirlo con tranquilidad porque está escrito. Por ejemplo, miren, hay otra situación que cuando quieren no escuchar la palabra de Dios, de lo que dice acerca del Señor Jesús, nos van a mostrar, pero ¿cómo si Jesús es el Padre? ¿Cómo es que es Jesús? Entonces, ¿a quién le oraba? Entonces se sigue un patrón que es como un mantra, digámoslo así, se repite lo mismo que le enseñaron a uno. ¿Cómo así? Entonces, eso no era un monólogo. Eso no era un monólogo. Entonces, ¿a quién le estaba orando? ¿Se estaba orando a sí mismo? Miremos qué dice acerca que tiene mucho que ver con esta descripción de que fiel y verdadero y que Dios es el único Dios verdadero. O sea, el verdadero es Dios mismo, ¿cierto? Y no hay otro. Aquí en Juan 17 generalmente viene una parte que puede confundir a muchos cuando no, y la confusión viene por no conocer la palabra, no conocer la profundidad de los significados de los términos que utiliza la palabra de Dios, ¿cierto? Aquí en Juan en 17:3, el Señor está orando, se va a orar, ¿sí? Eso sucede después cuando ellos comieron la cena del Cordero, la Pascua, y se retira de la orar antes de que lo vinieran a prender.
él está orando, acuérdese que él vino como siervo. Que entender a quién le oraba. Para entender a quién le oraba, pues tenemos que entender qué era lo que estaba orando, qué era lo que estaba diciendo. Él no estaba diciendo Santa María, Madre de Dios. No, él no estaba orando de esa forma. Él estaba dando manifestaciones, él estaba diciendo cosas. Dice Juan 17:3. Él está orando. Leamos desde el 1. Juan 17:1. Ya lo buscamos acá, por favor. Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica al Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces dice, si ven, mire, pues es que ahí es claro a quién le oraba. Sigamos mirando para entender a quién le oraba. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mire, no es como algo que viene en un sobrecito o viene en un paquetico envuelto con papel regalo ni nada de eso, que dé la vida eterna, que es como una llavecita y ya todo el mundo entra a la vida eterna. No, tiene un significado. Y ahí él dice, ¿qué significa la vida eterna? Dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Miren, si queremos saber, entender qué es la vida eterna, qué es la vida eterna, que no está por medio de ninguna religión, que no está por medio de practicar ningún rito, sino acá el Señor explica claramente qué es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna tiene que ver con conocer al único Dios verdadero. Y entonces son preguntas que nos debemos hacer. Si el Señor está orando a otro que no es Él y está diciéndole que te conozcan, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ah, que conozcan al Dios verdadero y a Jesús, como si fuera otro. La vida eterna, acuérdense de este concepto, la vida eterna es conocer al único Dios verdadero. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero. El Señor lo dijo desde el principio, para que me conozca. Vosotros sois mis testigos y vosotros sois el siervo que yo escogí, o sea, el pueblo escogido. ¿Para qué escogió? Para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Acá el Señor está orando exactamente lo mismo. La vida eterna de los escogidos que el Señor escogió, los predestinó desde antes de la fundación del mundo para salvación, consiste en conocer al único Dios verdadero. Si el Señor Jesús está orando y está diciendo que el Padre es el único Dios verdadero, o sea, entonces ¿el qué es? Si hay un único Dios verdadero y es el Padre y Jesús no es el Padre, querría decir que Jesús no es Dios verdadero. Son cosas básicas de entender, pero pues la teología nos ha hecho estragos en nuestra mente y en nuestro entendimiento. Pero para la misericordia del Señor, Él saca lo vil y a lo menospreciado y nos pone a entender estas cosas. La vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Porque cuando yo conozco quién es Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, pues yo entiendo que es que Dios se hizo carne. Y cuando Él está hablando de que el único Dios verdadero es el conocimiento de la vida eterna, ¿cómo hago yo para salir de esa duda? ¿Cómo hago yo para entender y aclarar eso? En primera de Juan 5:20, ahí nos da la explicación de por qué, a quién le oraba el Señor. Porque tiene que ver con el conocimiento y el entendimiento de la vida eterna y el conocimiento del único Dios verdadero. Acá Juan 5:20 me dice esto, y esto mire, eso se lo van a muchas veces a predicar a ustedes. ¿A quién le oraba el Señor? Si no son tres personas, entonces ¿él a quién le oraba? Al único Dios verdadero es la respuesta. ¿Sí? O sea que Jesús no es Dios verdadero. Entonces va a comenzar el tira y afloje del sí, pero no. Entonces, no, en la palabra de Dios o es sí o es no. Pero no es sí, esto sí, pero no porque lo otro. No, es una sola cosa. El único Dios verdadero es único, único, y es el verdadero. Acá primera de Juan 5:20. Mire, leamos primera de Juan 5:20, por favor.
Esto es un repaso para los que ya tenemos un buen tiempo y también es repasar para los hermanos nuevos para que entendamos que lo que creemos nosotros y queremos entender mejor es lo que dice la palabra, los conceptos bíblicos. Acá, a quien está orando el Señor Jesús en la carne es al único Dios verdadero. Acá Juan me explica quién es eso, qué tiene que ver la vida eterna con eso. Dice 1 de Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, o sea, al verdadero, ¿sí? Al verdadero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Acá el Hijo de Dios vino para dar entendimiento para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿A quién le estaba orando Jesucristo? Les estaba dando manifestación. ¿Por qué esa oración pudo llegar al conocimiento de los apóstoles para que sea predicada? ¿Cuál fue la correcta interpretación? Esta está diciendo Juan acá. Él estaba orando al único Dios verdadero y él es el único Dios verdadero en su Hijo Jesús el Mesías. Él es el verdadero Dios. Entonces, si me dicen, no, que es que estaba haciendo un monólogo, pues ahí dice que está orando al único Dios verdadero y Juan dice que el único Dios verdadero es Jesús el Mesías. Ahí lo está diciendo. Y el conocimiento de eso es la vida eterna. El conocimiento de que Jesús el Mesías es el único Dios verdadero, eso es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Sí ven la maravilla bueno, de pronto nosotros que ya conocemos, ya hemos repetido muchas veces esto, pero es necesario para nuestros amados hermanos nuevos, para que vayan mirando el cimiento de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, aquí cuando dice, volviendo aquí a Apocalipsis, cuando dice, el que lo montaba este caballo blanco se llama fiel y verdadero. El único fiel y verdadero en la palabra de Dios es el único Dios verdadero, ¿sí? Ese es el nombre del Señor Jesús que está viniendo a juzgar la tierra. Él es el único Dios. No es que el Padre se quedó en el cielo y mandó al Hijo porque toda la potestad de juzgar se la dio al Hijo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pues básicamente que Él es el único Dios verdadero. No hay otro. Ahora, seguimos. Verdadero y con justicia juzga y pelea, juicio y batalla, guerra. Hay una confrontación y hay un juicio. Ya vamos a mirar. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, muchas diademas. Analicemos. Una persona, si eso fuera una visión real, ¿cómo sería esta situación? Que hay una persona que tiene, o bueno, que aquí hay una persona con figura humana que tiene muchas diademas. ¿Cómo hace una persona para tener, por ejemplo, digo, bueno, se puede poner 4 o 5 diademas, digámoslo así, pero dice que tiene muchas, muchas, muchas. ¿Qué significa? Que son reconocimientos de quién es, que no es un solo nombre con el que es llamado, sino que son varias descripciones de mucho. Por eso acá dice, y se llamaba fiel y verdadero, pero acá más abajito dice que su nombre es el Verbo de Dios. Pero está hablando del mismo. Bueno, ¿no se llamaba fiel y verdadero o se llamaba el Verbo de Dios? Entonces, ¿qué significa todo eso? Muchas diademas quiere decir que es reconocido de muchas formas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Por eso la palabra dice, muchas veces en la escritura encontramos de que y conoceréis mi nombre en aquel día, y en aquel día conoceréis mi nombre, porque aquí yo mismo que hablo de aquí estaré presente, y conoceréis mi nombre, y vas a conocer y daré a conocer mi nombre. Sí, acá dice que y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, pero acá ya me estaba diciendo que se llamaba fiel y verdadero. ¿Sí ven? Que hay una interpretación para estas cosas. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Mira de la forma como lo describe. Se llamaba fiel y verdadero, tiene un nombre que nadie conocía sino él mismo y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, pero ¿cómo así? ¿De qué se trata? El nombre de este que viene es el Verbo de Dios. Encontramos
en cuanto a la descripción de Dios? Pues ese único verbo que no puede ser conjugado sino por él. Por el yo soy, el ser, el único ser que existe, ha existido y existirá por siempre. Por eso él le dijo a Moisés y a los profetas que él era el yo soy. Bueno, ya lo que he explicado, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Por eso este que viene acá, esta es la descripción que se da. Su nombre es el verbo de Dios. ¿Cuál es ese verbo? ¿Cuál es esa palabra? El nombre de Dios. Por eso dice el Señor, porque si no conocéis, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él es el Dios verdadero. Entonces, esa es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es necesario que entendamos estas cosas. Y aquí, mire cuántos versículos cuántas líneas llevamos acá estudiando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lineecitas, un párrafo pequeño. Toda la información que hay contenido en esto, pero no podemos dar una interpretación si no es por la palabra de Dios, conociendo en la ley, los profetas y los salmos, en lo que vamos a insistir siempre, toda la vida. Entonces, esto es verdadero alimento, esto es verdadera comida. Eso es verdadera entendimiento, eso es verdadera revelación, porque la revelación viene de lo que dice la palabra, de entender qué dice la palabra, ¿cierto? Es hermoso, esto es precioso. Y su nombre es el verbo de Dios. ¿Cuál es ese verbo? El ser, el único que es, que era y que ha de venir. Ese es el nombre del que monta en el caballo blanco, que ya sabemos qué significa eso, que se llama fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. ¿Qué más dice? Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces él viene, dice que el Señor viene con sus ángeles. Muchas veces dice que cuando él venga, que mandará a sus ángeles. Allá en el Salmo 91 también dice, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Acá, pues él está diciendo que él es el que viene con los ángeles. Él viene con los ángeles. Entonces, ¿por qué dice que el Señor Jesús viene con los ángeles? Miremos qué dice acá. Miremos qué más dice. Isaías, en el libro de Isaías, vamos a Isaías capítulo 31, por favor. Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31, versículo 4. ¿Alguno, por favor, de mis amados hermanos que nos lea este pasaje? Pastor, ¿lo puedo leer? Sí, señora, por favor. Gracias. Dice Isaías 31:4. Porque Sí. Dios me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Dios de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. ¿Sigo? Amén. Amén. Hasta ahí nomás, ¿sí? Bueno, muchas gracias, mi hermana. El Señor Jesucristo me la bendiga. Entonces, acá me está diciendo la explicación de lo que me está diciendo acá Juan. Acá Isaías me estaba dando desde hace siglos atrás de que naciera Juan, ¿sí? Siglos atrás de que fuera escrito el libro desde la Revelación. Esto me está diciendo quién es ese. ¿Quién es ese? Dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. ¿Por qué? ¿Por qué venían siguiéndolo a él en caballo blanco? Porque él es el Jehová de los ejércitos que dice la escritura. Bueno, la mala traducción que han hecho en la versión Reina Valera y de muchas versiones. Él es el Dios de los ejércitos. Por eso viene y se presenta con los ejércitos celestiales, para dar retribución, para acabar la tierra, para destruir la tierra, ¿cierto? Por eso él viene con los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le siguen en caballos blancos. ¿Sí ven toda la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador? Por eso nosotros estamos confiados en que cuando decimos eso, estamos tranquilos porque estamos sustentados en la palabra de Dios, en lo que dice el Señor, en la correcta interpretación de estos pasajes, de qué significa cada uno. Que ese Jehová de los ejércitos, ese Dios de los ejércitos es el Señor Jesús que viene
y porque los ejércitos celestiales vestidos de lino fino lo siguen a él. Él viene con los instrumentos de su ira. Dice que acá en Isaías me dice, así el Señor de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Ahorita ya entendemos, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. El Señor, ya entendemos que acá Juan está hablando del Señor Jesús, ¿cierto? Y que ese mismo era el del que estaba hablando acá Isaías, que le llama el Dios de los ejércitos. ¿Sí ven la concordancia perfecta que hay? Que no se estaba diciendo nada nuevo. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice acá? Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, aquí otra descripción para que no sea solo un solo versículo. En Zacarías capítulo 14 también me narra de ese que viene, que con justicia juzga y pelea, batalla, guerra, enfrentamiento. Dice Zacarías, el penúltimo libro antes de Mateo, ¿sí? Después de Zacarías está Malaquías y después sí sigue Mateo. Aquí en Zacarías, muchos siglos atrás, antes de Juan, aquí está hablando Zacarías en el capítulo 14, desde el versículo 1. Mire lo que dice Zacarías. Aquí está hablando Zacarías. He aquí, el día del Señor viene. ¿Qué dijo Juan al principio? He aquí yo estaba en el día del Señor. Si espero un momentico acá, lo recuerdo exactamente. Dice aquí en Apocalipsis 1:10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, él fue llevado en visiones a ese momento. Esto que está hablando Zacarías, o sea, a ese mismo tiempo. ¿Sí? Dice, he aquí, el día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Entonces, todos aquellos que están creyendo que es que en Jerusalén se tiene que construir un templo porque esa es la señal, entonces para que lo de la vaca roja funcione y que toda esta cuestión que nos ha dado la teología cristiana, ¿sí? Todos esos personajes y esos fábulas que se han inventado la farándula cristiana, pues mire que acá dice que pues lo del tercer templo y todas esas cosas, dice, acá el Señor dice otra cosa, acá dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. La mitad irá en cautiverio y más el resto no será cortado. Acuérdense la parábola que da el Señor, dice que una mujer será tomada y la otra será dejada. Cuando se menciona ya que cuando se refiere a que será tomada, será enjuiciada y condenada, ¿sí? Y que la otra parte será dejada, o sea, será salvada, será perdonada. A eso se refiere. Sí, cuando habla de mujer se refiere al pueblo. Acá, de eso mismo está hablando acá. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Se acuerda cuando el Señor subió? ¿Sí? Cuando dicen, varones galileos, aparecieron dos ángeles y les dicen, varones galileos, ¿qué veis? ¿Sí? Así como subió, así mismo ha de venir. ¿De dónde subió él? Ellos estaban en el monte de los olivos, ¿cierto? Dice que así como él subió cuando el Señor ascendió al cielo, ¿sí? Así mismo va a volver en el monte de los olivos. Y dice acá que ese único Dios verdadero en el que creía Zacarías, después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Hablando del único Dios verdadero, el Señor Jesús, ¿sí? Que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y del monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur.
Miren, el juicio de las naciones, ¿cierto? Es importante entender la simbología que hace con este jinete del caballo blanco de aquí en Apocalipsis 19. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice acá? La regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Vamos a mirar qué más significa eso. Y la regirá con vara de hierro. ¿Qué dice? Salmos 22, versículo 27 y 28, nos explica que el Señor Jesús, ¿por qué Él la regirá con vara de hierro? ¿Por quién es el que va a regir a las naciones? Salmos 22 y mucha otra información nos habla de esto. Dice Salmos 22, 27 y 28. Dice, se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra. Ahí se está mencionando de que cuando el Señor Jesús venga, ¿sí? Él va a recoger a todos sus escogidos de entre todas las naciones donde fueron esparcidos. No quiere decir que toda la tierra va a ser salva. No, que de todas las naciones el Señor tiene descendencia de su pueblo y que los va a traer. A sus ángeles enviarán. Dice, vendrán los ángeles y sacarán a todos. Resurrección de los muertos, dice acá. Dice, se acordará y volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. Más descripciones de esto, ¿sí ve? De ese mismo personaje único que hay en la palabra de Dios, es el único que se repite del principio hasta el fin. Acá, dice, y Él la regirá con la vara de hierro. Y otro detalle, Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el que está ejecutando la ira de Dios, porque Él es Dios que se ha irado contra las naciones. Dios está airado y viene a juzgar la tierra, a destruir la tierra, ¿cierto? De ese, no hay otro. Dice acá, ¿de quién habla este? ¿De quién habla este? Que hay una descripción muy bonita. Dice, y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Isaías capítulo 63, miremos. Porque son términos perfectamente rastreables. ¿De qué está hablando acá Juan? Él pisa el lagar del vino de la ira de Dios Todopoderoso. Dice Isaías 63, capítulo 63, a partir del versículo 1 hasta el 6. ¿Sí? Miremos esto acá. Dice Isaías 63, versículo 1 dice, ¿quién es este que viene de Edom? O sea, si usted todavía está, sí, bueno, habrá algunas personas de pronto cuando vean este video o que se hagan estas mismas preguntas, ¿quién es este del caballo blanco? ¿Quién es este que pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso? ¿Quién es ese? Acá está esa pregunta. Dicen Isaías, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra con vestidos rojos? Eso es otra de las descripciones que está acá en Apocalipsis. Dice que sus vestiduras eran rojas. En el versículo 13, 19, 3 en Apocalipsis dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ya entendemos por qué está teñida en sangre. Y muchas veces cuando uno hace esa pregunta se viene como la explicación lógica para uno, no porque esté basada en la palabra. Pues de pronto pues el sacrificio que él derramó su sangre, ¿no? Entonces de pronto le mancharon las ropas. No es por eso, no es por eso. No es por eso. Aquí hay una explicación específica que dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Acá, para saber quién es este y por qué está teñida la ropa en sangre, aquí está la respuesta. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia, y con justicia juzga y pelea, acuérdense. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar? ¿Qué es un lagar? Donde se procesan las uvas para sacar el vino. O sea, cuando las uvas dan su jugo, dan su fruto, digámoslo así. Como del que ha pisado en el lagar.
he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo, para que se sepa que es un solo Dios verdadero. Dice, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Aquí no, la ropa teñida en sangre no significa la sangre del cordero inmolado. Aquí es cuando él ha castigado. Mire lo que dice, que no es nada suavecito. No es un mensaje muy bonito y muy agradable, no. Castigo para la rebeldía. Dice, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Por eso se dice que él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, porque él es el Dios Todopoderoso. ¿Cierto? Y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre, su sangre. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice Isaías? Ahí adelantico en Isaías 66, estamos en el 63, ¿no? Ahí adelantico en Isaías 66 vuelve y habla de que con mi ira él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Dice en Isaías 66, versículo 15, porque he aquí que el Señor, el único Dios, el que le dijo a Moisés que él era, vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor. ¿Por qué se dice acá que él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso como si fuera otro? No, es el mismo, porque aquí dice Isaías, el Dios Todopoderoso es el que vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque el Señor vendrá con voz de trompeta, con voz de arcángel para dar retribución, vendrá en fuego consumidor para dar retribución a los que no creyeron. Eso, mis hermanos y mis hermanas, es la maravilla de entender este mensaje, que está perfectamente explicado y especificado y está dado el testimonio de quién es Jesús. Por eso, si tenemos ese testimonio y guardamos los mandamientos de Dios, esa es la congregación por la que viene el Señor Jesús, los redimidos de entre las naciones, de los cuales, mis hermanos, para la gloria de Dios, usted y yo, si ustedes creen y yo sigo creyendo y perseveramos hasta el fin en los mandamientos del Señor, si en apartarnos del mal, pues somos salvos. Y ese es el conocimiento del Dios verdadero. Esta es la vida eterna, conocer al único Dios verdadero, que es el Señor. Dice, ¿qué sigue diciendo acá en Apocalipsis? Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Mire cuántos nombres dice acá, cuántas clases de nombre. Aquí habíamos visto que el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, un nombre que tiene un significado. ¿Qué otra cosa? Dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ya como mencionan dos nombres, digámoslo así. Bueno, se menciona la palabra nombre 2 veces. Dice, estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Mire, ya 3 veces la palabra nombre. ¿Qué más dice acá? En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es ese? Pues no hay otro. Deuteronomio 10:17. Deuteronomio 10:17. ¿Qué más comprobación de quién es este que viene a juzgar la tierra? Que el Señor Jesús es el que viene. Por eso debemos estar tranquilos y confiados que cuando decimos que la manifestación, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías. Él es el único gran Dios y el único gran Salvador que tenemos, el único que existe. ¿Cuántas veces se mencionan las características de su nombre? El Verbo de Dios, que se llama fiel y verdadero, que un nombre que nadie conocía sino él mismo, y tiene este nombre escrito en el muslo. Y eso también tiene un significado en el muslo, ¿cierto? En el muslo, este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, él tiene ese nombre lo tiene. Deuteronomio 10:17 dice, ¿por qué?
El Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Quién es el Señor de señores? Acá dice que Él es el nombre que trae el que viene a juzgar la tierra, el Señor Jesús, ¿sí? Acá me dice que ese Señor de señores es el Dios que le habló a Moisés. Dice, porque el Señor vuestro Dios, ese que dice, Él es Dios, Moisés estaba aclarando, dice, Él es Dios y Él es Dios fiel. Él es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Qué más dice? Con un solo versículo no podríamos corroborar, necesitábamos otro testimonio. Vamos a Salmo 136, por favor. Salmo 136, versículo 1. Salmo 136, versículo 1 en adelante dice, alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, es ese mismo Dios de dioses, al único Dios que es el que le dijo que Él era a Moisés, ¿cierto? Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Entonces, cuando yo veo que este Señor, Rey de reyes y Señor de señores, es el nombre del Señor Jesús cuando viene, por eso viene en su gloria, ¿sí? Yo tengo que entender, pues que sí, porque si confesares con tu boca y crees que con tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. De eso se está tratando toda esta enseñanza. Si confesares con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es ese Señor que está escrito acá, que es el único, es el Señor de señores, no hay ningún señorío sobre él. Quiere decir que no hay ningún otro Señor, que Él es el Señor de todos los señores, que es Dios de dioses, que es Rey de reyes y que no hay ningún otro por encima de Él. Lo que nos dice la religión es que sí hay uno por encima de Él, pero la palabra me dice que no, que Él es Señor de señores, que si yo confieso que Jesús es el Señor, o sea, ese Señor único, sí, seré salvo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo. ¿Sí? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí? Entonces, pues eso lo dice la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Romanos 10, ¿sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, tengo que entender quién es el Dios que levantó a Jesús. Dice, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. De hecho, eso fue lo que Él hizo. Eso fue lo que Él hizo. Tomar su vida. Tengo potestad para poderla tomar, para volverla a tomar. Él mismo lo dijo. Él es el Dios que se resucitó para que se cumplieran todas las profecías. Entonces, por eso dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso cuando dice que confesar con nuestros labios, ¿qué es lo que tenemos que confesar? Pues eso, la Escritura habla de un solo Dios. Y Él vino y se manifestó que los que no eran de Él, pues sencillamente fueron engañados. Le hablaba en parábolas para que no entendieran. Pero Él explica y nos está explicando a nosotros en su palabra estas cosas porque somos de sus ovejas. El Señor Jesucristo me los bendiga grandemente, mis hermanos. Nos vemos en la próxima ocasión. Espero que el Señor les dé claridad y entendimiento y básicamente confianza en su palabra. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Señor los bendiga. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.